Muy bien. Carcinoma de células renales, ¿qué sabemos? Cada uno me va diciendo una cosa. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que saber siempre, y no lo vamos a olvidar, siempre cuando tenemos una lesión, un tumor de células claras, lo primero que tenemos que pensar es que es un carcinoma renal. ¿Sí? Y cuando estamos en el riñón como tal, pues la variedad histológica más frecuentemente vista es la variante de células claras. 75-80%, igualmente les decía que tumores de células claras pueden haber en muchos otros órganos, tal vez después tenemos el ovario, tenemos el endocervix, y de ahí para allá les contaba que alguna vez un residente me hizo esa tarea, y en el cuerpo pueden haber 35 tumores distintos de células claras, pero el más famoso es el carcinoma de células renales. Otra cosa. Muy bien, entonces dentro de los tumores que la primera causa es el tabaquismo, es justamente el carcinoma de células renales. Muy bien, de lo que hemos visto hasta ahora en el curso, tal vez el único en que el factor de riesgo más importante es el tabaquismo, o tenemos otro. No hemos visto otro. En la medida que vayamos recorriendo otros órganos, pues vamos a encontrar que hay por lo menos 9 órganos donde el tumor maligno más frecuente está asociado justamente a la primera causa, que es el tabaquismo todavía. Yo veo con buenos ojos que en nuestro país la gente ha disminuido de fumar. Uno compara con otras latitudes donde todavía se fuma públicamente, lo cual es verdad es asqueroso. Yo fui fumador, lo aclaro. ¿De ustedes alguno vapea esa cosa? No. ¿Seguro? Sí. ¿No me están diciendo mentiras? No. ¿Puedo creerles? Voy a dejar el cigarrillo este semestre. ¿Lo dejo? Está mejor todavía. Ok, bien. Víctor. Más común en hombres. Es ligeramente más frecuente en hombres, tal vez en una proporción 2 a 1. Muy bien. Estefan. Jeffer. Más frecuente en riñones, el cáncer más frecuente en riñones. Sí, pues sí es el tumor más frecuente del riñón. Yo pensé que me estabas diciendo que el carcinoma de células renales era más frecuente en el riñón. No, está bien, exactamente. Eso quiere decir que puede haber otros tumores del riñón. Recuérdenme cuáles. De Wilms, Bueno, están entonces, en los niños está la gama del tumor de Wilms. Y de la mano del tumor de Wilms hay muchos otros tumores. Yo no se los mencioné, pero hay otros sarcomas que se pueden presentar en los niños. Y hay tumores benignos, sí, que se pueden presentar en los niños. Pero sí, el carcinoma de células renales es el más frecuente. Con los tumores benignos del riñón hay cierta dificultad. Todos esos que ustedes los leen allá como benignos, en algunos casos pueden tener comportamiento maligno. Entonces yo no entiendo por qué el libro dice es el tumor benigno más frecuente. El angiomiolipoma dicen que es un tumor frecuente allá en el riñón, y lo tienen como tumor benigno. El que yo les conté que era un pecoma y que tenía 3 elementos. Yo he visto angiomiolipomas que han matado al paciente con metástasis. ¿Sí? Entonces, hay que tener ese cuidado con el adenoma renal. Si es más de 3 centímetros y se llama adenoma renal, tiene el mismo comportamiento que un carcinoma papilar, pues digámosle carcinoma papilar, ¿no? En ese sentido. ¿Listo? Isa. La más o menos en el que se hace 55 a 60. Más o menos ese es el pico en el que nosotros vamos a tener con mayor frecuencia carcinoma de células renales. Bien. Solo se puede células renales. Ah, Solo se puede células renales. ¿cómo? Y si solo se puede decir datos de carcinoma de células Sí, Will, no todavía. Listo, Carlos. Puede ser metástasis a suprarrenal. Puede hacer metástasis a suprarrenal, pero puede hacer metástasis a otros sitios, ¿no? ¿A dónde? A pulmón, sí, eso. Estratégicamente decir siempre pulmón, ¿no? ¿A dónde más? ¿A dónde más? Eso es un dato muy, muy característico. La metástasis inusual. Puede debutar con las metástasis, ese es un dato interesante. Tal vez hasta a veces un 15% no se tenía ni idea absolutamente. Y pues podemos tener metástasis inusuales a todos los sitios que les conté en clase, ¿no? Exactamente. Y es el segundo tumor que puede tener síndromes paraneoplásicos.
más es el pulmón, lo vamos a ver el viernes, que el 15% de los carcinomas broncogénicos pueden tener justamente síndromes paraneoplásicos. Aleja, tumor de Wilms. Arranca. Sí. Bueno, es más frecuente en niños, ¿no? El 90% estamos menos de 6 años. Casi todos están menos de 10 años, pero ojo, existe el tumor de Wilms del adulto. Esto es una eventualidad que se puede presentar y están bien documentados. Nunca hemos visto uno acá nosotros, pero sí están descritos pacientes 30, 40 años pueden tener tumor de Wilms y está también descrito el tumor de Wilms extrarrenal. ¿La bilateralidad es de cuánto en el tumor de Wilms? 5 a 10%. En el carcinoma de células renales solo el 1%. Multicentricidad es similar en ambos, más o menos como el 7% aproximadamente. Muy bien, Santi. Hay un factor protector en niños menores de 2 años. O sea, en niños menores de 2 años es cuando tiene el mejor, es uno que tiene el mejor pronóstico. Pareciera que no hay alteración en el P53 y esa alteración en el P53 se correlaciona con el criterio histológico más importante. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Qué es lo que el patólogo tiene que garantizar? Que tenga o no tenga el tumor de Wilms. Empieza por ahí. Terminen nada. De primero, la ¿listo? Anaplasia. Entonces, los criterios de anaplasia no se los aprendan, son 3. Eso me los tengo que saber yo. Lo que ustedes tienen que saber, sí, es que si hay anaplasia, le cambia el pronóstico totalmente al paciente. Yo tenía en mi imaginario el 4% de los Wilms tenían anaplasia, el 5% dicen algunos otros textos, pero les contaba que ahorita en el Nacional, la patóloga experta en riñones a nivel país dice que es el 10%, pero ya no tenía ahí la evidencia bibliográfica, ¿no? Estaba en su diapositiva. Sí, lo sé de dónde y después no le pregunté de dónde era, cuál era la fuente. Pero nosotros seguimos manejando lo que dice Ackerman, también Ackerman en mi Biblia, y ahí dice que es el 4%, ¿no? Es la minoría de las veces. Okay. Muy bien. María Paz. Casi nunca hacen metástasis a hueso. Eso es un dato muy característico cuando estamos haciendo el diagnóstico diferencial en los tumores en niños. La patología pediátrica tumoral pues, realmente hay bastantes posibilidades de tumores. Se abre ese capítulo muy interesante de tumor de célula redonda pequeña y azul que nos encantan los patólogos. A los patólogos pediatras les excita hablar de tumores de célula redonda pequeña y azul. A veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y el tumor de Wilms hace parte de esos tumores de célula redonda pequeña y azul. Les dije que por lo menos averiguaron el listado de cuáles otros lo son. Neuroblastoma es un diagnóstico bien interesante en el diagnóstico diferencial. Y lo que dice María Paula es muy válido, ¿no? Muchos de esos otros sí, el neuroblastoma le gusta ir y dar metástasis al hueso. Solo el 1% de los Wilms dan metástasis al hueso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Jorge, ¿tiene otro dato? Los que me dan ellos dieron. A ver, otro punto, que tienen 3 tipos de elementos históricos. Hay elementos blastematosos, que son justamente los pequeñitos, los que hacen que sea tumor de célula redonda pequeña y azul. Hay elementos epiteliales y hay elementos físicos. ¿Unos va a tocar? Sí, mirar allá. Ahorita. A ver. Lo del asbesto, lo de la enfermedad Pueden creer poliquística. los hijos sin saber quién es Gabriela Gómez. Yo sé que no es de acá, obviamente. Y sacó 4. O sea, toca no venir para sacar buena nota. ¿No? Yo no sé quién es Gabriela Gómez. Ardo el deseo de conocerla. Porque que a estas alturas yo no sepa quién es alguien, me angustia sobremanera. Lo mismo que ese muchacho moreno, no sé quién es. Lo he visto 2 veces en los 2 previos. Y cuando llegó allá le dije, ¿usted a quién? No, yo.
tuvimos un personaje, ¿te acuerdas de Olea, Karen? De Olea. Fue compañero tuyo, que no vas a acordar, porque usted nunca vino. 4 años fue alumno. Le tocó la sustentación desde la casa, porque en ese momento estábamos en pandemia, y él vivía en Lorita. Y bueno, yo soy zona donde hay gallos de pelea, y los papás cultivaban gallos. Y en plena sustentación, era ya tardecito, eran como las 4 o 5 de la tarde, y los gallos cantan. Usted se imagina lo que es uno exponiendo en medio de un hino como cae un poco de gallo. Bueno, pero bueno, ese muchacho como 4 veces intentó y finalmente, y él fue y dijo allá en la escuela que él, mejor dicho, pobrecito, eso él no entendía por qué repetía. Llega al departamento y le dice a Diana, llevaba 4 años repitiendo, por favor, la doctora Diana, ¿para qué la busca? No, es que, Diana, yo soy la doctora Diana. ¿Venía o no venía? Pero mira, lo mejor que hice es que logré que los papás entendieran que los que querían tener hijo médico eran ellos. Él no quería estudiar. Ahí logré negociar porque los papás vinieron, que lo dejaran irse a estudiar economía, que era lo que él quería. Pero cuando ya iba saliendo le dije, en 5 años me trae el título de economista. Le dije, usted no puede seguir robando a sus papás. Me llevaba 6 años viviendo feliz aquí en Bucaramanga, vegetando. Y los papás trabajando allá en Lorita, pues, cuidando gallos. ¿Y si le trago el cartón? ¿Perdón? ¿Si le trago el cartón? ¿Ah? No, todavía falta, ya viene un cuarto. Espero que lo traigan. Bueno, niños, ahora sí, acerquémonos y miramos. Entonces, ¿qué les dije yo en la macro? Les dije en la macro que generalmente estas son lesiones sólidas. Lo compartimos ambos, ¿no? El carcinoma de células renales es una lesión predominantemente sólida. El tumor de Wilms es una lesión predominantemente sólida. Generalmente, como pueden ver en todos, son lesiones de gran tamaño. Aquí tienen de todo. Desde el predominantemente sólido, ¿esto se les parece a quién? No, bueno, podría ser una próstata, pero con una hiperplasia gigante. ¿Sí? Pero ¿a qué más a qué otro tumor se les puede parecer? A un leiomioma. A mí me lo ponen así, me dicen leiomioma y yo les compro que es un leiomioma. Exactamente. Entonces, miren, tenemos lo predominantemente sólido. Tenemos lesiones solidoquísticas, pero miren, tenemos algunas bastante quísticas. A veces, sobre todo el carcinoma renal de adulto, es tan quístico que solo queda como un nidito tumoral y se nos puede pasar. Y terminamos diciendo que son solo quistes si no cortamos adecuadamente todo el tumor para buscar la zona en la cual tenemos nosotros justamente el componente tumoral como tal. Este está extensamente ¿qué? Necrosado, ¿no? Entonces, este lo tenemos con extensa necrosis. ¿Cómo me describirían esto? ¿Es un tumor qué? Cavitado, dicen por acá. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quísticos? ¿Alguien quiere decir sólido-quístico? Sí, yo. ¿Predominantemente sólido o predominantemente quístico? Quístico, múltiple. Bueno, entonces, una lesión sólido-quística con un componente sólido de tal porcentaje y un componente quístico de tal, lo podemos describir. ¿Hay áreas de hemorragia y necrosis, Brian? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Cómo me lo describirían? Predominantemente sólido, pero también. Muy bien. Externamente, ¿cómo querrían decir? ¿Es un tumor qué? En una sola palabra. Maligno. No, estoy describiendo. ¿Alguien querría describir esa imagen externa? Multinodular. Hombre, va a ser patólogo mío. Muy bien. Es un tumor multinodular. Desde luego que sí. Esa es la forma sencilla en como nosotros procuramos describir. Siempre es muy importante esta parte externa. Los implantes tumorales acá siempre son mal pronóstico. Y tenemos que buscar, no voy a entrar en ese detalle, el seno renal. Es la zona más importante que nosotros, o sea, el corte que espera el urólogo, oncólogo es ¿qué pasó con el seno renal? Hay que una noche un corte del seno renal, pierde el año.
porque justamente por ahí es la vía de diseminación más importante. Esos linfáticos que hay en el seno renal es justamente los que llevan esa diseminación. Entonces, decir que hay o no hay compromiso del seno renal para el urólogo oncólogo es fundamental. Ok, muy bien. Ahora, yo pienso, y siempre he manejado la clase en ese sentido, de estos, por ejemplo, ¿cuál se les ocurre que podría ser Williams? Este. Muy bien. ¿Cuál otro podría ser Williams? Este. Muy bien. Me dicen que este, ¿pensarían que este es el riñoncito de un niñito? Muy bien. Este grandote así, externamente así, con esas cicatrices el riñón por fuera, ¿ustedes pensarían que eso es de un niño? Yo pensaría que no. Entonces, miren, los dos Will más bonitos que tengo para mostrarles son esos que tengo allá. Aunque ese está bastante grande, ¿no? Pero no, pero el tumor puede estar así de grande. El tumor puede pesar hasta cuánto, les dije, el Wilms. Allá la diapositiva era la primera. Puede pesar hasta 4 kilos. 550 gramos. Exactamente. Era más tumor que ¿Perdón? Sí, sí, claro. Por eso la mamá pobrecita cuando le palpa la barriguita al niñito es que se da cuenta. Le palpa no, muchas veces cuando lo alza, ¿no? O lo acaricia. Es cuando se da cuenta que tiene. Entonces, miren, yo si les voy a preguntar, pues obviamente les cuento la historia, ¿no? Esta es una mujer, ya les estoy haciendo el diagnóstico. Entonces, ustedes realmente, pues tengo que cranearme muy bien la pregunta. Les hago una pregunta. Cuando les entregué las hojas con las 5 preguntas micro, que las tuvieron un rato en la mano, ¿ustedes sabían que iba a salir? Sí. De acuerdo a la pregunta. Claro. Un día mi profe Ferreira, que en paz descanse, llega y me dice: Ernesto, se están copiando. Ellos entran y ya les soplaron la respuesta. Digo, porque es que miren, llegan a las 7, era pregunta de él, ¿no? Llegan a las 7 y de una vez, sin mirar la pieza, contestan. La segunda pregunta decía, a ver, hoy hablamos de seminoma, ¿cierto? No sé si sepan que en la mujer hay un tumor idéntico histológicamente, igualito, que se llama disgerminoma. ¿Sí? Si a mí me dicen es mujer, digo disgerminoma. Si me dicen es hombre, digo seminoma. Entonces, ellos aquí ven seminoma, es lo que yo les voy a mostrar. Entonces, bueno, él también les había mostrado un seminoma y la segunda pregunta decía, si fuera una mujer, ¿cómo se llamaría el tumor? Es el único, pues. Era evidente que órgano y lesión, testículo, seminoma. Si fuera mujer, disgerminoma, pues no había que verlo, ¿no? Le dije, la Víctor, vaya y lea bien lo que preguntó. Con mi profe Zamora jugábamos a algo. Cuando yo tenía las preguntas listas y él las tenía las de él, no las cambiaba. Para ver si con la pregunta uno sabía cuál era la respuesta sin mirar, ¿no? Por eso preguntar órgano y lesión es más fácil, porque eso puede ser cualquier cosa. Listo, niños, ¿ya es hora? Entonces, diagnóstico, en estos de aquí para allá, carcinoma de células renales. En estos de aquí para allá, tumor de Willis. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que ambas son lesiones predominantemente sólidas. Hay más tabiques en el carcinoma de células renales. Él tiene más tendencia a ser lobular y tal vez aquí, ya este caso que vimos, esa imagen multinodular es muy característica del carcinoma de células renales. Ambos, más el carcinoma de células renales, tienen tendencia a originarse polares, en uno de los dos polos. El Wilms sí no tiene una tendencia franca a donde empieza, y miren que aquí hay un reemplazo completo del órgano como tal, ¿no? Y pues obviamente nosotros tenemos aquí pues muchas lesiones y los más característicos, por ejemplo, este me parece un ejemplo muy característico de carcinoma renal, este también. Recordemos que son lesiones predominantemente amarillas. Estas son lesiones que su célula clara, ¿qué dos cosas tienen en su interior? Glucógeno y lípidos, exactamente. Eso es muy, muy característico de lo que nosotros vemos en el citoplasma de estas lesiones. No me le van a poner aquí la palabra infiltrante. Solamente ese criterio infiltrante nosotros lo manejamos histológicamente, de acuerdo a los criterios de la
el criterio, el estándar internacional que nosotros manejamos de la USCAP. Ok, entonces, carcinoma de células renales y tumor de Williams. ¿Listo? Ok, nos vemos el viernes en clase.